Sobre el papel de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, le damos la bienvenida a Anabel Hernández, periodista y escritora. Anabel, muchas gracias por estar con nosotros en el Octágono una vez más. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Gracias, Anabel. Cuéntanos, por favor, ¿qué sensación te provocaron estas fotografías tomadas a Emilio Lozoya el fin de semana? Una imagen que se da a conocer, hay que decirlo, 15 meses después de que el exdirector de Pemex otorgó sus últimas pruebas, al parecer, y que pues, sin que haya dado todavía ninguna prueba sustantiva hacia sus jefes directos, digamos, que es para lo que entiendo que se firmó el acuerdo que se hizo con él, el criterio de oportunidad. ¿Qué opinas sobre la gestión de la Fiscalía en este caso particular de Emilio Lozoya, Anabel? Bueno, antes que nada tendríamos que decir que es, por decirlo menos, indignante y que debería de causar la remoción inmediata de varios funcionarios públicos. Si esto hubiera ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, ya imagino cómo las bancadas y las voces del partido Morena, del partido del presidente, estarían gritando a los cuatro vientos corrupción y estarían exigiendo la remoción del procurador, ahora fiscal, y estarían pidiendo informes inmediatos ante el Congreso. Sin embargo, pues tenemos ahora una posición bastante light, que me parece que es igual de escandaloso que las propias fotos por parte del presidente de la República y de su partido Morena. Realmente estamos hablando de un ejemplo muy grotesco de cómo no hay justicia en México, Ajá. De cómo vivimos en una justicia de clase, donde la gente que no tiene, que por delitos mucho menores está en la cárcel porque no tiene abogados prominentes que hagan beneficiosos acuerdos con la autoridad y están ahí pudriéndose en la cárcel por delitos mucho menores a los cometidos por el señor Lozoya. Y el señor Lozoya, que se supone debía estar en el hospital porque estaba muy enfermito, pues ahora lo tenemos ahí. Las fotos hablan por sí mismas, ¿no? Comiendo tranquilamente. Decían supuestamente esta orden judicial que le habían mandado al hospital y no a la cárcel porque tenía problemas del esófago, pues comiendo y bebiendo como se ven en las fotografías. Me parece que los problemas esos pues ya se le pasaron. Bueno, eso se supone que fueron ya hace un tiempo, ¿no, Anabel? Y por otro lado, pues el argumento ha sido que no es ilegal, que en realidad pues él no tiene propiamente un arraigo domiciliario y entonces él, pues en teoría puede andar por la Ciudad de México libremente, nos lo podemos encontrar aquí a 3 cuadras, al señor Lozoya, y que él puede comer donde él quiera. Digamos, estrictamente hablando es legal. Yo creo que ahí es donde nos equivocamos, Hernán. Uh-huh. Yo creo que ahí es donde caemos en el juego de palabras del propio gobierno. Uh-huh. No podría ser legal que un hombre que ha supuestamente sustraído y tantos recursos públicos, que causó el quebranto por Altos Hornos, por Altos Hornos, que se prestó a una red de corrupción como la que le acusan, estuviera siquiera en arraigo domiciliario. Uh-huh. Eso no es legal. Cuando uno ve el pasado, el tipo de penalidades que se imputan a personas por delitos como este, aquí lo interesante sería, Hernán, saber cómo es que el señor Lozoya increíblemente pudo lograr estos acuerdos. Esa es la gran pregunta. Y es ahí donde está la bomba de tiempo sobre el escritorio del presidente de la República. Entiendo, Anabel. Cuando se descubra cómo llegaron a esos acuerdos. Claro. A ver, en general, ¿qué piensas acerca de la forma en que se ha llevado a cabo este caso? Porque digo, uno podría decir, bueno, el señor Lozoya es libre de comer pato laqueado donde él quiera, siempre y cuando, bueno, uno puede decir, pero es que está dando información muy útil, están cayendo muchas cabezas, y en ese sentido uno podría decir, el acuerdo es muy provechoso, pero lo que vemos es que el único detenido por el caso de Brecht, Anabel, es el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, y está la acusación en contra de Ricardo Anaya por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética, pero pues Anaya está libre. Entonces,
al final son los dos únicos señalados por el exdirector de Pemex, si yo estoy haciendo bien las cuentas. ¿Cómo ves esto, Anabel? Bueno, repito, yo creo que estamos ante un expediente bastante poco transparente, donde no hay realmente una claridad de lo que está sucediendo. Y repito, Hernán, esta situación del fiscal Gertz Manero, esta manera de actuar, esta manera de llegar a acuerdos a través de negociaciones poco ortodoxas, sí, es lo que llaman la gente que ha negociado, no solo en este, sino en otros casos con el fiscal, lo que mantiene esta evidente irregularidad. Efectivamente, el señor Lozoya, pues, ¿qué beneficios ha traído a México? Los beneficios particulares que le han dado a él. Ninguno. Pues sí. ¿Ha restituido algún tipo del dinero? No. ¿Ha podido sus testimonios lograr la detención de otras personas? No. Incluso las personas que él ha señalado, como el expresidente Enrique Peña Nieto, como el señor exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues ni siquiera han sido molestados ni con el pétalo de una rosa. Entonces, realmente yo creo que el tema es que pese al grande quebranto que ha causado estas negociaciones para la reforma eléctrica, para beneficiar a Oberdrecht, pues estamos viendo un grande quebranto para el país, pues quienes lo cometieron pues siguen muy tranquilos y quitados de la pena. Aquí el tema es ¿por qué? Claro. Anabel, me gustaría que hablemos un poco sobre la gestión del fiscal Gertz Manero, más allá del caso Lozoya. Otro caso por el que Gertz ha sido cuestionado es la gestión que realizó para el retorno del secretario de la Defensa, exsecretario Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en 2020 por presuntos nexos con el narcotráfico. Cuando el general llegó a México, el fiscal afirmó que iba a ser investigado, pero unos meses después afirmó que Cienfuegos nunca tuvo un encuentro con organizaciones delictivas. ¿Qué opinas de este caso, Anabel? ¿Se trató de un caso de impunidad avalado por el fiscal general? ¿Cómo lo ves? Mira, antes que nada, Hernán, no podemos perder de vista que el señor Gertz Manero nunca en toda su historia como funcionario público, y eso que él ocupó importantísimo puesto ahí en el sexenio de López Portillo, era el responsable, se supone, de combatir al crimen organizado, narcotráfico, y pues lo sabemos porque es historia, lo sabemos porque está escrito, pues todo, cómo se las gastaban las organizaciones criminales en aquellos tiempos. El señor Gertz Manero nunca ha tenido realmente ningún mérito importante que uno pueda decir, pues por esto el presidente lo nomina como fiscal general de la República, por esto el Senado lo aprueba como fiscal general de la República. El señor Gertz Manero pertenece al viejo sistema y como tal defiende y hace su gestión a los del viejo sistema, como en este caso es Salvador Cienfuegos, y hace las cosas como en el viejo sistema. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. En el caso de Cienfuegos realmente es escandaloso, de nuevo, y la palabra no es fortuita, la manera en que la Fiscalía exoneró en tan solo 2 semanas de investigación. En estricto sentido, cuando uno ve el expediente desclasificado de la investigación que hizo la Fiscalía General de la República, mientras el gobierno americano se había dedicado años en recabar las pruebas en contra de Cienfuegos, la Fiscalía General de la República del señor Gertz Manero lo exoneró con 2 semanas de investigación. Pues sí. Sin que siquiera esperara a que la unidad de inteligencia financiera del señor Santiago Nieto o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregaran las cuentas bancarias, declaraciones fiscales, etcétera, toda la información financiera del señor Gertz Manero para saber si él habría recibido algún dinero que no pudiera justificar con su salario, si tenía propiedades que no pudiera justificar. No, ni siquiera esto. Lo exoneró sin siquiera ir a cuestionar a elementos del grupo criminal H2 con el que se supone estaban
involucrando al señor Cienfuegos en Estados Unidos. Algunos de los integrantes están todavía en las cárceles de México. Ni siquiera se les fue a interrogar, a llamarlos a través de un ministerio público y cuestionarlos. ¿Usted conoce al señor Cienfuegos? ¿De verdad le pagaron dinero? ¿De verdad trabajaba para ustedes? Ni siquiera se les cuestionó. Fue realmente simplemente una tomada de pelo para los ciudadanos mexicanos. Y el problema, Hernán, es que estamos hablando de que Salvador Cienfuegos, independientemente de las gravísimas acusaciones que ha tenido, no solo en Estados Unidos, sino incluso ahí en expedientes que están en la entonces Procuraduría General de la República, involucrándolo con gente como los Beltrán Leiva, etcétera, etcétera, cuando él estuvo como responsable de la zona militar ahí en Guerrero, en Acapulco Guerrero, y estaban los Beltrán Leiva pues gozando totalmente de absoluta impunidad. No solo tenía no solo tendría que ser investigado por eso, sino principalmente y más gravemente por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. No olvidemos que el ejército estuvo presente ahí. No olvidemos que el señor Salvador Cienfuegos ha mentido reiteradamente, porque recordemos que al inicio, cuando ocurrieron los hechos, él, bajo protesta, a decir verdad, declaró ante el Congreso que ningún militar había estado siquiera en la ciudad durante esas horas, que todos estaban fuera de la ciudad en un operativo. Mintió. No solo eso, ahora gracias a, ya no sabe si el cinismo, ¿no? La desfachatez de la Secretaría de Defensa Nacional, ahora conocemos hace algunos días algunas nuevas informaciones de llamadas interceptadas por la Secretaría de Defensa Nacional en aquellas fechas, justo en aquellos días que apenas nos estamos enterando, pero que el señor Cienfuegos mantuvo secretas. ¿Cómo es posible que la Fiscalía General de la República le dé un trato preferencial a este tipo de personas en vez de indagarlas no solo por sus presuntos nexos con el narcotráfico, sino por su clara participación y omisión en el caso de los estudiantes? Pues sí. Anabel, quiero que sigamos examinando otros temas que tienen que ver con el fiscal Gertz Manero, pero te pido, si me permites, una breve pausa. Ya estamos de regreso, no se vayan. Estamos platicando con Anabel Hernández aquí en El Octavo. Gracias, estamos de vuelta aquí en El Octágono. Estamos hablando de la trayectoria del fiscal Gertz Manero, examinando distintos asuntos polémicos que tienen que ver con su gestión. A propósito de esto que vimos el fin de semana, estas fotografías de Emilio Lozoya cenando en un restaurante de lujo y que han puesto de manifiesto, pues han puesto bajo cuestionamiento la gestión del fiscal. Y en este sentido, los cuestionamientos vienen no solamente de la oposición. Hay que decir que ya dentro de la propia 4T, la figura de Gertz es cada vez más cuestionada. El propio Santiago Nieto le dio un like ahí al tuit de un internauta de Simón Levy que decía pues que básicamente este fiscal, ante lo que vimos, tendría que irse. Ante estas fotografías tendría que renunciar. Tú también lo decías hace un momento, Anabel. Pero examinamos un poco algunos temas polémicos que tienen que ver con el fiscal. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, sobre el tema de los 31 científicos de CONACYT a los que el fiscal acusó de delincuencia organizada. Después, 2 jueces negaron las órdenes de aprehensión que se habían solicitado contra los académicos. Pero si no fuera por eso, pues probablemente esos académicos estarían presos en este momento. Y Lozoya estaría cenando en un restaurante de Las Lomas, digamos. ¿Cómo debemos interpretar estas acusaciones de la Fiscalía en contra de los científicos, Anabel Hernández? Pues, Hernán, es lo que platicábamos justamente hace un momento cuando decías, no, pero pues es que dicen que es legal que Lozoya esté libre, eso es legal. Entonces, pues puede ser de mal gusto que el señor vaya a cenar públicamente a estos lugares de lujo, pero pues no deja de ser solo esto, una cosa de mal gusto. Este ejemplo de estos científicos es la clara muestra de que el señor Lozoya, que esté libre, es un acto ilegal. Si no, ¿cómo se podría explicar? ¿De cuánto dinero están acusando supuestamente que los científicos habrían desviado de los recursos públicos? No es ni la milésima parte de lo que están acusando al señor Lozoya. ¿Por qué para los científicos cárcel
y para el señor Lozoya, restaurante de lujo, sin ningún problema. ¿Cuál es la legalidad? Es ahí cuando la gente se confunde en México. Y estos mensajes, Hernán, son gravísimos, porque la idea que se le está dando a la gente es, aquí no hay justicia, aquí el más colmilludo es el que puede hacer lo que quiera. Y eso lo que genera es la impunidad que tanto ha destruido nuestro país y que permite que todas las clases sociales estén siendo afectadas por una ola de criminalidad que el principal factor que la alimenta, que la impulsa, no es solo la omisión de las Fuerzas Armadas o la policía o este decreto presidencial de balazos, abrazos no balazos, sino es que el claro ejemplo cotidiano de todos los días de que en este país no hay justicia. ¿Qué mensaje le estás dando a la sociedad? Rompamos todos la ley. Claro, porque de eso se trata. Me gustaría poder discutir contigo, Anabel, pero la verdad es que creo que tienes toda la razón. Yo quisiera saber si registras un artículo de Raimundo Rivapalacio donde él se titula La venganza de Hertz Manero, y él ahí afirma básicamente que detrás de investigaciones como la de los 31 científicos acusados de delincuencia organizada, hay un deseo personal de venganza por parte del fiscal. Que recordemos que en este caso, pues muchos investigadores de CONACYT reclamaron en algún momento que Hertz obtuviera el nivel 3 del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, en 2010, y por la forma en que lo obtuvo. Y se dice que Hertz en ese sentido estaría en una suerte de vendetta personal. ¿Tú coincides con esta apreciación? Mira, la verdad es que no tengo la información o la claridad para poder opinar sobre eso, pero sí hay información y antecedentes claros, al menos de mi conocimiento, sobre el caso, por ejemplo, de la pareja sentimental de su hermano Federico, la señora Laura, que ha sido brutalmente perseguida por este procurador para castigarla por un crimen que ella afirma que no cometió. Y estamos hablando de una situación donde ahí sí uno ve claramente el uso faccioso de la justicia de manera personal, utilizando todas las herramientas y presiones como fiscal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta acusación contra su familia política venía desde antes del sexenio pasado, la Procuraduría, en este caso de la Ciudad de México, no había procedido. Había incluso determinado el no ejercicio de la acción penal porque no había elementos. Y súbito, cuando el señor Hertz Manero se convierte en procurador general, es ahí cuando las cosas se aceleran y utiliza su posición para estar evidentemente persiguiendo a sus familiares. Por cierto, que este caso tiene que ver directamente con el caso del señor Lozoya, porque el abogado personal del señor Hertz Manero, su único testigo que dice que efectivamente se le consta que la señora Laura quería asesinar al señor Federico, es el señor Javier Cuello Trejo, que por cierto, al inicio del tema de Pemex, al inicio del tema de Lozoya, pues era su abogado. Entonces imaginemos que por un lado el fiscal recibe por una puerta a su amigo Cuello Trejo, que lo representa, que fue el que metió la denuncia penal en contra de su familia política, y por otro lado le abre la puerta recibiéndolo como abogado del señor Lozoya. Hay evidentemente ahí un desaseo, un cinismo y un claro conflicto de interés que debería de verdad ser llamado a cuentas por parte del Senado de la República. Es increíble que todo esto esté pasando ante nuestros ojos y que no hagamos nada, que las autoridades, que en este caso es el Senado, que puede llamarle la atención, que puede pedir la rendición de cuentas, que puede decir al señor Hertz Manero que no caiga en conflicto de interés, no digan nada. Pues sí. Ahora, otro cuestionamiento a Hertz Manero es el uso faccioso que ha hecho de la Fiscalía en el tema de la Universidad de las Américas. Anabel, Juan Ramos López, el subprocurador de la Fiscalía y operador de Hertz Manero desde hace varios años, reabrió una carpeta de investigación relacionada con la disputa por el control de la UDLA, la UDLAP, ¿no? Que reclama, digamos, el fiscal general. Estos casos son prueba de que Hertz Manero está, digamos, mucho más interesado quizás en resolver asuntos personales que los que tienen que ver con la propia fiscalía y su trabajo como fiscal. Yo creo que el señor Hertz Manero no ha entendido
no está en su capacidad comprender el papel crucial que le correspondía como el primer fiscal general de la República, que se supone, en los hechos, debería ser el primer fiscal independiente en la historia de México. No lo ha entendido. Tan no lo ha entendido que utiliza a la Fiscalía General de la República como su oficina particular. Tan es así que justamente ese señor Ramos, el que abre la averiguación y la carpeta de investigación contra la familia Jenkins, en este caso bastante polémico, de la Universidad de las Américas, es el mismo que por la otra puerta, de nuevo, por la otra puerta, la misma fiscalía, por la otra puerta, está recibiendo a los familiares políticos del fiscal para hacer negociaciones por debajo de la mesa, para ver si recibe los bienes y los cuadros y los cheques y el dinero, para ver si dejan salir finalmente a la señora Laura, a la hija de la señora Laura de prisión. Estamos hablando de eso. Lo utiliza la fiscalía como el patio trasero de su casa. Repito, Hernán, y créeme que el tiempo me dará la razón en no mucho tiempo, el tema del fiscal es una bomba que le va a explotar a la 4T por no haber entendido que este hombre está abusando absolutamente de su poder y está actuando de manera que no es correcta. Cuando salgan los grandes escándalos del fiscal, la 4T no va a saber ya ni qué decir. Pues dirá que el fiscal es autónomo, como ha dicho el presidente en una y otra ocasión, supongo. Sí, pero ¿quién lo nominó? No lo nominaron los marcianos. Pues no lo nominaste tú, no lo nominé yo. ¿Quién lo nominó? El presidente de la República. No se nominó solo. No él fue el que se presentó al Senado y dijo, quiero ser yo el fiscal, ahora me hacen fiscal. Lo nominó el presidente de la República. Imaginamos que por alguna razón será. ¿Crees que va a irse pronto el fiscal Gers Manero? Perdón, no te escuché bien. ¿Crees que va a irse pronto? ¿Lo van a forzar a dimitir o alguna cosa así? Pues eso sí, yo no me atrevería a hacer alguna especulación al respecto. Lo que sí sé es que aunque se fuera mañana, el daño que le ha causado a la Fiscalía y el daño que le ha causado de credibilidad a este gobierno será un daño que se quedará por siempre. Ya. Anabel Hernández, muchas gracias por esta conversación, como siempre. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Les agradecemos su atención a ustedes, los esperamos mañana.